¿Puede la escuela colombiana ser un territorio de paz? Esta pregunta no tiene una respuesta sencilla y precisamente por eso merece ser pensada con seriedad, con honestidad y con compromiso. Bienvenidos a este material audiovisual. Mi nombre es Sergio Andrés Morán y junto a mis compañeras y compañeros, Daniela Cortés, Jessica Pérez Valdivia y Juan Pablo Ángel, somos estudiantes de la Maestría en Pedagogías Críticas y Intervención Socioeducativa de la Universidad Santo Tomás. Este video está dirigido a docentes y estudiantes de educación básica secundaria y tiene como propósito reflexionar sobre tres asuntos. ¿Qué entendemos por conflicto? ¿Cómo se construye la paz desde la escuela? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta el sistema escolar colombiano en ese camino? Para ello nos apoyamos en tres referentes. Percy Calderón Concha, que nos introduce a la teoría de conflictos de Johann Galtung; Angelica Redberg, que analiza la construcción de paz desde una perspectiva crítica e internacional; y Jean-Paul Lederach, quien propone un modelo de reconciliación sostenible para sociedades profundamente divididas. Les invitamos a pensar con nosotros. ¿Qué es el conflicto? Muchas veces cuando escuchamos la palabra conflicto, lo primero que imaginamos es violencia, agresión o guerra. Pero esta asociación automática nos impide comprender algo fundamental. El conflicto es sustancial a la vida humana. El sociólogo Johann Galtung, uno de los padres de los estudios para la paz, nos enseña que el conflicto no es en sí mismo negativo. El conflicto es crisis y oportunidad. Vemos que es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano y que los conflictos no se solucionan, se transforman. Esto cambia nuestra manera de mirar lo que ocurre en el aula. Cuando dos estudiantes discuten, cuando un grupo excluye a otro, cuando se disputa el uso de un espacio, estamos ante un conflicto. Y ese conflicto no debe ser reprimido ni ignorado, debe ser solucionado. Para ello, Calderón Concha recoge la propuesta de Galtung, quien plantea que una teoría de conflictos debe ofrecer metodologías, entendiéndose creatividad, empatía y no violencia para transformarlo. Empatía para poder ponernos en el lugar del otro, creatividad para imaginar soluciones nuevas y no violencia como principio ético que rechaza el daño como medio. La escuela que educa para la paz no es la que elimina el conflicto, es la que enseña a evitarlo de otra manera. ¿Qué es construir paz? Construir paz no es simplemente la ausencia de guerra. Tampoco se reduce a firmar un acuerdo o a colgar un cartel en el aula con la palabra respeto. Redberg nos recuerda que la construcción de paz es un proceso dinámico, no secuencial, con altibajos y que implica diversos retos y frentes de acción paralelos. La autora, además, subraya que su dimensión temporal es más amplia que la de eventuales negociaciones. Se inicia mucho antes que un proceso de paz y sus actividades se proyectan hasta bien avanzado el posconflicto. Jean-Paul Lederach nos propone una visión profundamente relacional de la paz. Para este actor, construir paz depende de unos cimientos constituidos por múltiples actores y actividades, destinados a conseguir y preservar la reconciliación. Y la reconciliación, en su propuesta, no es un acuerdo firmado. La relación es la base del conflicto y de la solución a largo plazo. Construir paz es entonces reconstruir relaciones. Lo que nos dicen estos autores en conjunto es que construir paz en la escuela no es un evento y una fecha en el calendario, es un proceso cotidiano, sostenido, que requiere voluntad, herramientas y un proyecto claro. Requiere que la escuela sea coherente entre lo que enseña y lo que vive. No podemos hablar de paz mientras reproducimos autoritarismo. No podemos hablar de convivencia mientras practicamos exclusión. Colombia es un país que lleva décadas intentando construir paz y la escuela ha sido convocada como uno de los escenarios fundamentales de este proceso. Pero habrá que preguntarnos qué tan preparada está la escuela para este reto. Identificamos tres desafíos fundamentales que el sistema educativo colombiano debe afrontar con seriedad y coherencia. Pues el primero es la coherencia institucional. No podemos enseñar democracia desde prácticas autoritarias. En muchas instituciones los manuales de convivencia continúan siendo normas impuestas y no acuerdos construidos colectivamente. Del mismo modo, los gobiernos escolares funcionan con frecuencia como figuras más bien simbólicas, sin una participación real en la toma de decisiones. Es por eso que la escuela debe hacerse una pregunta esencial. ¿Somos un espacio que promueve y respeta los derechos o estamos reproduciendo esas mismas lógicas que a la par queremos transformar? El segundo desafío es la sensibilidad territorial. La educación para la paz no puede ser igual en todos los contextos. Las realidades del campo y de la ciudad son diferentes.
y en muchas regiones del país los docentes que enseñan derechos humanos lo hacen incluso bajo situaciones de amenazas. Además, las víctimas del conflicto armado siguen presentes en nuestras aulas. En ese sentido, Lederach 1998 afirma que la construcción de paz requiere un compromiso de largo plazo que permita fortalecer las capacidades de la sociedad para la reconciliación. En ese proceso, los maestros y los líderes comunitarios cumplimos un papel fundamental. El tercer desafío que proponemos es evitar la banalización de la paz. Cuando la paz se reduce a una fecha conmemorativa o una actividad aislada, pierde su capacidad transformadora. Como advierte Redberg, la construcción de paz es un campo complejo y diverso, atravesado por distintas formas de comprender el conflicto, la paz y las posibilidades de promoción. Por eso, educar para la paz no puede limitarse a acciones ocasionales, requiere continuidad, compromiso y una visión a largo plazo. Bueno, para concluir, en síntesis, la paz no se construye con discursos ni con eventos esporádicos, la paz necesita coherencia, contexto y proyecto. La escuela tiene la responsabilidad de ser uno de los escenarios donde esa construcción se pueda hacer realidad. Las reflexiones que hemos realizado a lo largo del video unen 3 reflexiones o unen 3 ideas de lo que nos dan, lo que significa enseñar para la paz. El conflicto más que un enemigo es una oportunidad. Calderón y Concha nos hablan del método Transcend, que dice o que sustenta que si nosotros encontramos estrategias o maneras de resolver un conflicto de manera adecuada y positiva, como por ejemplo el diálogo, la no violencia, la escucha activa, entonces sí, esto nos va a llevar indiscutiblemente o inevitablemente a una resolución pacífica de este conflicto. El conflicto no es el problema, el conflicto es la oportunidad que tenemos para transformar las situaciones. Una escuela que le da la espalda a resolver un conflicto no está enseñando para la vida. En cambio, una escuela que lo confronta, que lo escucha, que lo quiere transformar, sí lo es. Concha, Redberg y Lederach nos enseñan que la paz es algo que puede ser aprendido y que se puede enseñar, y que todo que vaya en esa dirección en sí mismo representa la paz. Cada acción que hagamos en pro de buscar la paz ya lo representa en sí mismo. Nosotros iniciamos este video con una pregunta problema, y la pregunta fue, ¿puede la escuela colombiana ser un territorio de paz? Por supuesto que sí, si tenemos el compromiso, si tenemos la voluntad, si queremos aprenderlo. La paz es algo que podemos conseguir y es algo que podemos enseñar. Muchas gracias por vernos y que tengan